Nuestro proyecto está orientado a buscar solución a varias problemáticas de manera asequible y sustentable que permitan mejorar el sistema de la producción y consumo responsable. De manera que se propone plantear un modelo de aprovechamiento con el fin de fomentar la recuperación de residuos alimenticios a nivel Latinoamérica. Por este medio, la incorporación de un sistema de digestión anaerobia, con el cual es posible obtener biogás como energía renovable y de esta manera capacitar y generar estrategias locales para el empoderamiento de las comunidades agrícolas y aledañas a este sector, incursionando así en la economía circular. De acuerdo a la problemática, se pretende contribuir principalmente a comunidades agricultoras. Esto los beneficiaría debido a que en México, según datos de la FAO, las frutas y hortalizas son los alimentos que más se desechan, llegando a pérdidas del 55% del total de la producción. La implementación de nuevos modelos para una producción sustentable ayudará mucho al desperdicio de alimentos, dándoles una alternativa, así como la capacitación hacia la sociedad para formarlos y así poseer diversas alternativas ante dicha problemática. Lo anterior se desprende de la encuesta realizada basada en una muestra de 21 personas con el fin de evaluar su opinión con respecto a la idea propuesta. El 66% de la muestra no conoce sobre algún modelo de producción, lo que nos indica que existe poca información relacionada sobre el manejo del desperdicio. El 95% sí considera importante la implementación de un modelo de producción, así como la implementación de dicho modelo, el cual ayudaría económicamente a las comunidades, indicando que es una posible solución a otros problemas que enfrenta la sociedad agricultora, aportando ingresos adicionales a sus familias. Por último, el 71% estaría de acuerdo en utilizar biogás y consumir alimentos funcionales. De acuerdo a los resultados obtenidos, se interpreta la falta de conocimiento que existe sobre los modelos de producción. A pesar de esto, las personas mostraron gran interés por dichas propuestas. En el aspecto socioeconómico, la implementación de modelos de producción sustentables en los cultivos de Latinoamérica para el aprovechamiento del desperdicio de comida es una gran opción para generar alternativas de uso para estos alimentos, ayudando así a estas comunidades a plantear soluciones viables para el manejo y la elaboración de productos innovadores. Un ejemplo de esto es la implementación de modelo de producción sustentable para el aprovechamiento de la merma que se genera en el cultivo de chayote en la comunidad de Villanueva, Actopan, Veracruz, México. El gran desperdicio que se genera durante la temporada de chayote es mayor al 30% de la producción total del cultivo. El objetivo es generar soluciones innovadoras como lo es la elaboración de biogás, utilizando bacterias que descomponen la materia orgánica con digestión anaerobia, produciendo gas metano y abono para el cultivo de chayote. Con este método las personas se ven beneficiadas en grandes aspectos, principalmente en lo económico. Por otro lado, la producción de alimentos funcionales con valor agregado a partir de la merma de chayote y con ayuda de la biotecnología alimentaria es una alternativa bastante viable, ya que los alimentos los pueden comercializar en diversos puntos de venta y así promover el turismo del lugar, potencializando la economía en la región, por lo tanto, dando soluciones locales a problemas globales. La generación de residuos orgánicos constituye una de las principales problemáticas en el sector agroindustrial. Esto debido al mal manejo que se le da posteriormente de la industrialización de estos productos agropecuarios. Como solución innovadora proponemos la implementación de un modelo económico el cual integre la gestión anaerobia como técnica de conversión biológica que permita aprovechar estos residuos orgánicos y asimismo generar biogás, también teniendo la posibilidad de obtener biofertilizantes e hidrógeno. La gestión anaerobia se define como un proceso biológico en el cual la materia orgánica se degrada por acción de microorganismos que trabajan en ausencia de oxígeno. Constituye principalmente 4 etapas, en las cuales está la hidrólisis, la cetogénesis, la tiogénesis y la metanogénesis, en el cual en la hidrólisis se degradan los componentes orgánicos más grandes, que serían los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, y finalmente a partir de ello durante reacciones intermedias se produce metano, hidrógeno y trazas de otros gases. Asimismo, estos microorganismos serán depositados a modo de precipitado en el reactor, de manera que este puede ser utilizado posteriormente como biofertilizante, evitando así también la contaminación de los suelos del campo agroindustrial. El reactor consiste en un domo fijo, húmedo, continuo y en régimen mesófilo, es decir, que trabaja bajo una temperatura entre 20 a 45 grados Celsius. Es una estructura de gas hermético construida a base de ladrillos y a base de yeso. Este estará ubicado bajo tierra, por donde ingresarán al biodigestor el material orgánico, que será
utilizado como materia prima para llevar a cabo la digestión anaerobia, es decir, que entrarán los residuos agroindustriales. Está integrado, el sistema consiste en un biodigestor que tendrá un volumen de materia orgánica específico y también habrá un espacio dispuesto para el almacenamiento del biogás que se vaya generando. En la parte posterior tiene una salida que se denomina cámara de compensación y un desagüe, que es por donde drenará la materia orgánica conforme vaya aumentando o reduciendo la presión, eso para evitar que se sature el biodigestor y afecte el proceso. La tubería del gas se encuentra ubicada en la parte más alta del biodigestor con una válvula la cual va a permitir abrir o cerrar el flujo del biogás. Esto conforme sea necesario su utilización, almacenamiento o posterior manipulación. Cabe destacar que hay diferentes diseños de biodigestores, sin embargo, la que estamos exponiendo en este momento es el diseño más utilizado por países desarrollados que han ido implementando esta alternativa de distintas maneras. Cabe destacar también que se puede hacer no solo en un biodigestor, sino que se pueden integrar varios biodigestores para que en cada uno de ellos se desarrolle cada una de las etapas diferenciales. Sin embargo, pues sale mucho más económico si se realiza en un solo biodigestor y es por eso que lo planteamos de esta manera. También es importante destacar que el biodigestor debe estar dispuesto con los microorganismos, es decir, que hay que inocularlos para que lleven a cabo cada una de las etapas, teniendo en consideración que los microorganismos tienen actividades y tareas específicas dependiendo de la etapa que vaya a desarrollarse en la digestión anaerobia. Se puede inocular estos microorganismos con estiércol bovino o con una suspensión acuosa, esto en proporción de 1 a 1 por heurísticas previas que se han realizado en estudios anteriores. A continuación, observaremos el funcionamiento de un biodigestor. Tal y como estamos apreciando, el gas se acumula en la parte superior y esto comienza a generar presión. Cuando la válvula está cerrada, la presión aumenta y empujará el lodo, el cual está compuesto por la materia orgánica, a manera de precipitado, es decir, que lo enviará al fondo del biodigestor. Y asimismo, este también será arrastrado por la cámara de desagüe, en el que está ubicada en la parte superior del biodigestor. Cuando el gas se libera, es decir, que se va a utilizar el biogás, se abre la válvula y se extrae, esto libera presión y se equiparará el nivel del lodo con la falta de biogás que se ha extraído del biodigestor. Entonces incrementará el volumen, generando un nuevo equilibrio.